Imagina un mundo donde las ideas son tan peligrosas que pueden llevarte a la muerte. Un lugar donde buscar la verdad te convierte en un enemigo del Estado. Esta no es una distopía futurista. Es la historia de un hombre que vivió en el apogeo de la democracia y fue condenado a muerte por ella. Hablamos de Sócrates, el filósofo que revolucionó el pensamiento occidental. Conocido como el hombre más sabio de Atenas, su método de cuestionar y debatir transformó a generaciones, pero su genio y la incómoda verdad que revelaba lo llevaron a un juicio que lo marcaría para siempre. La gran paradoja de Sócrates es que fue sentenciado a muerte por el mismo sistema democrático que él, con su influencia, ayudó a consolidar. ¿Cómo pudo la cuna de la democracia condenar a su más brillante mente? En este documental exploraremos su vida, su método, su juicio y el legado imperecedero de un mártir filosófico. Para entender a Sócrates, debemos entender Atenas. En el siglo V a.C., esta ciudad-estado era el epicentro del poder, la cultura y la innovación. Era el corazón de la democracia, un experimento radical donde los ciudadanos tenían voz y voto. La democracia ateniense no era perfecta, pero sentó las bases para gran parte de lo que hoy consideramos participación cívica. Las asambleas debatían leyes y los jurados, compuestos por cientos de ciudadanos, decidían el destino de los acusados. Era un sistema de enorme poder popular. Pero esta época dorada no estuvo exenta de desafíos. La guerra del Peloponeso contra Esparta desangró a Atenas, trayendo consigo plagas, derrotas y una profunda desconfianza. El ambiente se volvió tenso y la búsqueda de chivos expiatorios inevitable. En medio de este escenario emerge Sócrates, un hombre de origen humilde, hijo de escultor y partera. No era el típico intelectual de su época. Su apariencia era modesta, incluso tosca, pero su mente era una de las más agudas de la historia. Él no dejó una sola línea escrita. Su enseñanza era el diálogo vivo, la confrontación de ideas en el ágora. Se consideraba a sí mismo un tábano enviado por los dioses para picar y despertar a Atenas de su complacencia intelectual. Su famosa frase, «Solo sé que no sé nada», no era un signo de ignorancia, sino la base de su revolucionario método, la mayéutica. Él paría ideas a través de preguntas incisivas, llevando a sus interlocutores a descubrir sus propias contradicciones y, por ende, la verdad. Sócrates creía firmemente que la virtud era conocimiento y que nadie hacía el mal voluntariamente, solo por ignorancia. Esta idea, sumada a su peculiar voz divina o daimon, una especie de guía interior, lo diferenciaba de los sofistas, que cobraban por enseñar retórica. Sócrates buscaba la verdad, no la persuasión. Aunque muchos lo admiraban, el método de Sócrates también creaba enemigos poderosos. Sus constantes cuestionamientos a la ignorancia y la falsa sabiduría de líderes y figuras influyentes los dejaban expuestos y ridiculizados en público. Esto, naturalmente, no era bien recibido por aquellos que valoraban su estatus y reputación por encima de la verdad. Además, su círculo de jóvenes discípulos incluía a figuras controvertidas como Critias y Alcibíades. Estos hombres, que en su momento fueron cercanos a Sócrates, se volvieron tiranos o traidores en períodos de gran inestabilidad política en Atenas. Esta asociación, aunque Sócrates no compartía sus acciones, sembró profundas sospechas sobre él en un clima ya tenso. La percepción pública de Sócrates
también fue moldeada y distorsionada por la comedia. Dramaturgos como Aristófanes lo satirizaron sin piedad en obras populares como Las nubes. Allí, Sócrates era presentado como un sofista tramposo, un charlatán que cobraba por enseñar a hacer que la causa injusta pareciera justa, y un ateo que negaba a los dioses. El clima político postguerra del Peloponeso fue crucial. Tras la derrota de Atenas, se impuso brevemente el régimen oligárquico de los 30 tiranos apoyados por Esparta. Aunque Sócrates se opuso a sus crímenes, la posterior restauración de la democracia buscaba estabilidad y una purga de elementos considerados subversivos o sospechosos de haber apoyado la tiranía. En este ambiente de desconfianza y búsqueda de culpables, Sócrates se convirtió en un blanco fácil. Su independencia de pensamiento y su crítica a la complacencia ateniense lo hicieron vulnerable en un momento donde la sociedad buscaba certezas y no más preguntas incómodas. Se estaba gestando la tormenta que lo llevaría a su fatídico juicio. La mañana de su juicio, Sócrates se presentó ante un jurado de 500 ciudadanos atenienses, elegidos por sorteo. No había abogados ni jueces profesionales como los conocemos hoy. El pueblo era el juez. La atmósfera era tensa, cargada de expectación y de una mezcla de curiosidad, indignación y hasta algo de morbosidad. Sus acusadores eran 3 hombres: Meleto, un poeta; Ánito, un influyente político; y Licón, un orador. Aunque sus motivos eran variados, desde el resentimiento personal hasta la ambición política, su objetivo era claro: silenciar a Sócrates. Los cargos formales eran impactantes: corromper a la juventud y impiedad, es decir, no reconocer a los dioses de la ciudad y, peor aún, introducir nuevas divinidades. La defensa de Sócrates, tal como la relatan sus discípulos Platón y Jenofonte, no fue una súplica de piedad. Fue una apología, una defensa de su vida y de su filosofía. Se negó a adoptar la postura humilde y rogatoria que era común en los juicios atenienses, lo que a menudo irritaba al jurado. Explicó su misión divina, relatando cómo el oráculo de Delfos lo había proclamado el hombre más sabio, una afirmación que él mismo se propuso desmentir, examinando la sabiduría de otros y descubriendo que, en realidad, nadie sabía tanto como creía. Argumentó que si corrompía a la juventud, lo hacía sin intención, pues nadie querría dañar deliberadamente a quienes conviven con él. Con respecto a la impiedad, defendió su devoción a un principio moral superior encarnado en su daimon, o voz divina interna, que siempre le advertía sobre lo que no debía hacer. Insistió en que nunca se apartaría de su búsqueda de la verdad, proclamando una de sus frases más célebres: «Una vida sin examen no vale la pena ser vivida». Finalmente, llegó el momento del veredicto. Los jurados votaron colocando sus balotas en urnas separadas para culpable o inocente. La tensión era palpable. Con un margen estrecho, 280 votos a favor de la culpabilidad contra 220 de inocencia, Sócrates fue declarado culpable. La decepción y la rabia eran evidentes entre sus seguidores. Luego vino la fase de la contrapropuesta. Los fiscales pidieron la pena de muerte. Sócrates, por su parte, tenía la oportunidad de proponer una pena alternativa que el jurado pudiera aceptar. Con su característica ironía, propuso, en broma, ser alimentado de por vida en el Pritaneo, un honor reservado para héroes olímpicos. Finalmente, ante la insistencia,
propuso una pequeña multa, un gesto que el jurado consideró una burla. Esta falta de arrepentimiento y su dignidad inquebrantable, que muchos vieron como arrogancia, sellaron su destino. En la segunda votación, con una mayoría más abultada, el jurado sentenció a Sócrates a muerte. La tragedia era innegable. La democracia ateniense condenaba a muerte al hombre que mejor encarnaba la razón y el pensamiento crítico. Tras la sentencia, Sócrates fue llevado a prisión. Sin embargo, no sería ejecutado de inmediato. Había una antigua tradición ateniense que impedía las ejecuciones mientras el barco sagrado, que llevaba ofrendas a Delos, estaba en viaje. Esto le concedió un aplazamiento de unos 30 días, un tiempo que Sócrates dedicó a sus últimas y más profundas conversaciones filosóficas. Durante este periodo, sus amigos, desesperados por salvarlo, idearon un plan de escape. Critón, uno de sus más fieles seguidores, incluso consiguió sobornar a los guardias. La fuga era posible. Pero Sócrates, fiel a sus principios, se negó rotundamente. Su argumento fue inquebrantable. Había vivido toda su vida bajo las leyes de Atenas, y aceptarlas implicaba también aceptar sus sentencias, incluso si las consideraba injustas. Creía firmemente que es mejor sufrir la injusticia que cometerla, y que desobedecer las leyes, aunque se considerara víctima, dañaría más a la ciudad que su propia muerte. En estos últimos días mantuvo diálogos filosóficos cruciales, registrados por Platón en obras como el Critón y el Fedón. En este último, Sócrates explora la inmortalidad del alma, la naturaleza de la muerte y la trascendencia del conocimiento, preparando a sus amigos para su partida con argumentos lógicos y una serenidad asombrosa. Llegó el día. Un oficial de la prisión, con tristeza visible, le entregó la copa de cicuta, el veneno mortal. Sócrates la tomó sin titubear, con la misma calma con la que habría tomado una copa de vino. No hubo lamentos, no hubo ruegos. Su dignidad fue absoluta hasta el final. Sus últimas palabras, según Platón, fueron: «Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Por favor, no olvides pagarlo». Un enigmático mensaje que algunos interpretan como un sacrificio de agradecimiento al dios de la medicina por haberlo liberado de la enfermedad de la vida. Mientras el veneno hacía efecto, Sócrates instruyó a sus amigos sobre los pasos que debía seguir, manteniendo la mente clara hasta el último aliento. Falleció en paz, rodeado por sus discípulos llorosos, dejando tras de sí no un cuerpo sin vida, sino un legado inmortal que trascendería las barreras del tiempo. La muerte de Sócrates no fue el fin de su influencia, sino el comienzo de su inmortalidad filosófica. Sus discípulos, devastados por la pérdida, se dedicaron a preservar y difundir sus enseñanzas. Platón, quizás el más famoso, inmortalizó sus diálogos, convirtiendo a Sócrates en el personaje central a través del cual exploraba sus propias ideas y los grandes temas de la filosofía. Jenofonte, otro de sus seguidores, también defendió la memoria de su maestro, ofreciendo otra perspectiva valiosa de la vida y el pensamiento socrático. Gracias a ellos, el legado del Tábano de Atenas no solo sobrevivió, sino que floreció, sentando las bases de la filosofía occidental. Sócrates es hoy considerado el padre de la filosofía moral y de la ética. Su insistencia en el pensamiento crítico, la autoevaluación y la búsqueda de la verdad a través de la razón sigue siendo una piedra angular de la educación
y el razonamiento. Nos enseñó la importancia de cuestionar, de dudar, de buscar las definiciones claras antes de afirmar saber algo. Su muerte, una paradoja de la democracia que él mismo defendía, se convirtió en un poderoso símbolo. Es un recordatorio eterno de los peligros de la intolerancia intelectual y de cómo la libertad de expresión puede ser amenazada, incluso por los sistemas diseñados para protegerla. La imagen de Sócrates bebiendo la cicuta resuena como un grito silencioso por la libertad de conciencia. Las preguntas de Sócrates siguen siendo pertinentes. En un mundo donde las ideas se polarizan y la verdad es a menudo manipulada, su legado nos impulsa a seguir examinando nuestras propias vidas, a cuestionar la autoridad y a buscar la sabiduría no como un fin, sino como un viaje continuo. Su vida fue una pregunta constante y su muerte una respuesta para la eternidad. La historia de Sócrates es mucho más que un relato antiguo de un filósofo y su trágico final. Es una paradoja eterna sobre los límites del poder, la fragilidad de la libertad y el valor inquebrantable de la verdad. Nos recuerda que, incluso en los sistemas más avanzados, las ideas pueden ser percibidas como una amenaza. Su vida fue una búsqueda incansable del conocimiento y la virtud. Su muerte, una afirmación rotunda de que hay principios por los que vale la pena vivir y morir. La lección de Sócrates resuena hoy con más fuerza que nunca, invitándonos a no aceptar las verdades preestablecidas sin examen. La historia de Sócrates nos obliga a cuestionar: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a defender la verdad? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por la libertad de pensamiento en nuestras propias sociedades? Su legado no es solo de sabiduría, sino de coraje. Si esta inmersión en la fascinante y a veces trágica historia de Sócrates te ha movido a reflexionar, te invitamos a que sigas explorando los dilemas y las verdades que nos definen. Suscríbete a nuestro canal para más viajes por la historia. Dale me gusta si el conocimiento te inspira y comparte este video para que más mentes se sumen a la búsqueda de la sabiduría.